Yo creo que en un momento también se conecta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas Se tardes, escucha doctora. muy bien. Está bien. Buenas tardes, doctora. Se escucha muy bien. Ya, gracias. Vamos a esperar unos minutitos, por favor.
Hemos esperado 5 minutos, creo que podemos dar inicio, ¿verdad? Sí, doctora, yo creo que ya podemos empezar. Está bien. Muy buenas tardes, jóvenes, a todos, a los docentes, a nuestra invitada especial. Un cordial saludo. A los estudiantes decirles que con esta sesión vamos a concluir el capítulo de Trypanosoma cruzi. Recuerden que en las clases de actualización hemos tenido una conferencia del doctor Félix Loza que nos ha hablado sobre la cardiopatía chagásica, y también hemos escuchado al doctor Edgar Chávez, quien nos ha hablado de el Chagas congénito. Y ahora tenemos el grato honor de estar con la doctora Geraldine Susana Ramos, que es médico gastroenterólogo, médico de planta del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. También es docente invitada de la Cátedra de Medicina 1 de la UNSA, presidente y miembro activo de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, filial La Paz, y miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Hígado. Entonces, jóvenes estudiantes, ustedes pueden ver que tenemos a una profesional de alto nivel, quien con su experiencia nos va a poder transmitir conocimientos sobre la patología digestiva de Trypanosoma cruzi. Doctora Geraldine, un gusto. Tiene usted Buenas noches, doctora. Muchas gracias, un gusto también, estimada doctora. Buenas noches a todos, me alegra tener una buena participación. Muchas gracias por la invitación. Creo que el poder ponernos al día, el poder estar siempre informados sobre nuestras enfermedades es muy importante. Y pues vamos a hacer eso hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la parte digestiva y el parásito. Adelante, por favor. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ustedes me dicen si estoy compartiendo bien la pantalla, si se ve la presentación. Se ve la presentación. Muchas gracias, doctora. Bien, una vez más, buenas tardes a todos. Voy a empezar diciendo que nosotros pertenecemos a una importante universidad, que es la Universidad Mayor de San Andrés, y que evidentemente la Facultad de Medicina es una de las más reconocidas en nuestro medio y también de forma internacional, ¿no? Por eso es un grato honor para nosotros tanto ser docentes como para ustedes ser estudiantes de esta casa matriz. Vamos a ver un poquito la agenda del día de hoy, la agenda del día. Vamos a hablar un poco de historia, introducción, mecanismos de lesión, la fase aguda de la enfermedad, fase crónica, esofagopatía chagásica, colopatía chagásica, tratamiento y un caso clínico. Bien. Para nosotros es muy importante tener en cuenta dónde estamos, qué pasó antes de nosotros, dónde estamos ahora para tener un mejor futuro, tanto para nosotros mismos como docentes, como estudiantes y sobre todo para nuestros pacientes. En cuanto a la enfermedad, seguramente ya muy conocido por ustedes, es el doctor Carlos Chagas, de quien vamos a hablar un poquito ahora. Él fue un epidemiólogo salubrista que ha contribuido mucho a la erradicación de la malaria en el Brasil. En el año 1906, este doctor ha sido invitado para trabajar en el instituto dirigido por el doctor Osvaldo Cruz, quien fue también su maestro y a quien apreció muchísimo. Este instituto lo envía a una población denominada La Sanse, muy cerca de Minas Gerais, en el Brasil, para combatir la malaria. Pero cuando llega allá, le avisan también que además de malaria hay algunas otras enfermedades y sobre todo alguna enfermedad infecciosa que está llamando mucho la atención porque cada vez habían más casos. Y por un poblador se informa de la presencia de un insecto vector en la zona. Paralelamente, por Bolivia, Fray Reginaldo de Lizárraga registra en lo que él llama memorias la presencia de insectos domiciliarios en Cochabamba.
predominantemente en el área rural. Bien, ¿qué es lo que pasa con el doctor Chagas? Tiempo después de su estadía en esa población, en el lugar justamente donde vivía, hay una niña que termina enferma. Presenta a la niña picos febriles de hasta 40 grados centígrados. Presenta además hepatoesplenomegalia, es decir, evidencia visceromegalias, órganos grandes en el abdomen, dependientes de hígado y dependientes de vaso, linfadenopatías generalizadas y edema facial. Evidencia también el doctor que en esta región habían unos insectos que habían picado a toda la familia, incluyendo animales vertebrados que también habían enfermado. ¿Qué es lo que hace el doctor? Toma muestra sanguínea de la niña y por primera vez identifica un parásito al cual le pone el denominativo de Trypanosoma cruzi, en honor a su maestro, que ustedes saben, lo habíamos mencionado, es el doctor Osvaldo Cruz. Este hecho lo lleva a ganar en el año 1912 el premio alemán de Chaudin, que se otorga al mejor trabajo en el campo de la parasitología y medicina tropical en el mundo. También ha sido nominado para ganar premio Nobel. Sin embargo, los encargados de premio Nobel consultan al gobierno brasilero, quien forma un comité poco entendido de medicina, que lamentablemente evitan o no dan paso a que el doctor Chagas gane el premio Nobel. Sin embargo, posteriormente fue bastante reconocido a nivel mundial por el hallazgo que tuvo y por todo el estudio que hizo además de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Vamos a mencionar a 3 médicos que son mencionados en la historia boliviana en relación a la historia de esta enfermedad. El doctor Rafael Torrico Montaño, que publica en el año ya 1943 en una revista brasilera los estudios preliminares sobre la enfermedad de Chagas en Bolivia. Un poco más tarde, el año 1959, es publicado un estudio denominado Investigaciones Clínicas en el periodo agudo de 203 enfermos de Chagas por el doctor Rafael Torrico Montaño. Y en el año 1961, otro doctor, el doctor Julio Rodríguez Rivas, publica ya las lesiones en fase crónica de la enfermedad. En el año 57, los primeros casos de miocardiopatía chagásica en Bolivia y el 61, enfermedad de Chagas y cardiopatía chagásica en Bolivia. Van 2 doctores muy interesados en el tema con estudios muy importantes y reconocidos a nivel internacional. El doctor Hugo Albarracín hace un estudio un poco más grande, en más de 20 años, de la situación actual del control vectorial de la enfermedad de Chagas en Bolivia de 1975 a 1998. Este estudio lo realiza en 6 departamentos de nuestro país, comprendiendo aproximadamente 109 localidades con diferentes características epidemiológicas y con un total de 20.955 habitantes. ¿Qué es lo que comprueba? Que de 9.547 exámenes que ustedes realizaron, casi la mitad, un 40% aproximadamente, dieron positivo para esta enfermedad. Además, realizó 7.696 electrocardiogramas, de los cuales un 13% fue compatible con cardiopatía chagásica. Y en una de las conclusiones que da es que evidencia que la prevalencia de la enfermedad de Chagas, en un estudio que se realiza en 19 países en todo Centro y Sudamérica, la prevalencia más elevada la encontró en Bolivia. Entonces es una enfermedad que afectaba y afecta todavía a nuestra población. A manera de introducción, ustedes ya han escuchado mucho lo que es Chagas. Yo también he estado en las conversaciones y en las presentaciones previas. Vamos a hablar un poquito o a resaltar algunos pequeños datos. Como que esta enfermedad es una enfermedad, es el resultado de la infección tisular por una diseminación hematógena del parásito. ¿Quiénes son los más afectados? Las poblaciones periféricas urbanas y las zonas rurales de Sud y Centroamérica. Recordemos que esta es una enfermedad propia de nuestro continente, de Sudamérica y de Centroamérica, y se extiende a lo largo de toda esta región. Tanto así que el nombre de vinchuca viene del quechua y huinchuco, que significa que se deja caer.
porque realmente este vector, la vinchuca va caminando y ¡pum! Se cae al piso, se deja caer y cae con fuerza. Tiene órganos blancos este parásito, que son 4 principalmente: los ganglios linfáticos, la musculatura estriada cardíaca, la musculatura lisa y el sistema nervioso. Todos estos datos nos guían a por qué en fase aguda hay ciertos síntomas, en fase crónica hay ciertos síntomas, porque el parásito tiene avidez por este tipo de tejidos que les menciono. Las formas de transmisión ustedes ya las conocen muy bien: vectorial, vertical, oral, transfusional, etc. Yo les he subrayado un poquito sobre la transmisión por trasplante de órganos. Evidentemente en nuestro medio, ustedes si no conocen van a ir conociendo con el tiempo, estamos avanzando, tal vez a paso lento, pero estamos avanzando hacia lo que es trasplante de órganos. Y uno de los objetivos a nivel nacional es realizar el trasplante hepático, que es algo que evidentemente como especialista en gastroenterología nos interesa mucho, tener trasplante hepático en nuestro medio y beneficiar mucho más al paciente. Les voy a contar algo. Ustedes ya no conocen esto, seguramente no. Hace muchos años seguramente sus papás o hasta sus abuelitos conocían un programa de televisión que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real. Este programa de televisión era muy famoso en toda Latinoamérica. Y evidentemente este programa nos presentaba casos de la vida real que les hacían llorar, les hacían sufrir y finalmente tenían un final feliz y todos terminaban muy bien. Nosotros, como estudiantes y posteriormente como profesionales, vamos a tener algo que vamos a llamar Doctor Casos de la Vida Real. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho de lo que son los casos clínicos, que los vamos a leer, que los vamos a vivir, que los vamos a tener que resolver en nuestra vida profesional. Y aquí les quiero presentar un pequeño caso clínico y les voy a decir por qué me ha llamado la atención. El título del caso dice infección por Trypanosoma cruzi a través de un trasplante, a propósito de un caso. El trasplante es un trasplante hepático. ¿Por qué me llama la atención? Este es un caso que se ha reportado en Argentina, en el hospital. Doctora Ramos, se apagó el micrófono. Tiene que volverlo a activar. En realidad me lo apagaron, pero está bien, gracias. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Gracias. Es una paciente boliviana de 8 meses. Esta niña nació con atresia de vías biliares y la ponen en programa de trasplante hepático, casi un trasplante de emergencia. En la evaluación pretrasplante evidencia que la niña tiene serología positiva para Chagas y que la madre, que era la donante, también tiene serología positiva para Chagas. Aún así, por la gravedad del cuadro clínico, realizan el trasplante hepático. Posteriormente, como en todo caso, deben iniciar tracolimus, que es un inmunosupresor. Y al 4.º día, es decir, le bajan las defensas a la niña para evitar que rechace el órgano, que no es suyo, no es algo propio, entonces hay que evitar que rechace el órgano y para eso utilizan inmunosupresores. Al 4.º día de este tratamiento, se evidencia parasitemia y se tiene un PCR para Chagas positivo. Inician tratamiento con besnidazol. Ustedes conocen muy bien las dosis, el horario y el tiempo en que debemos usar el tratamiento. Y hacen seguimiento como lo marca la ley, como lo marca la norma. Y dicen, a los 7 días, la parasitemia para Chagas es negativa. A los 15 días, el PCR para Chagas resulta no reactivo. Continúan con el tratamiento y la evolución es favorable respecto al trasplante. Y por el periodo de 1 año, realizan controles periódicos de parasitemia y PCR negativos. Entonces, ser donante, ser portador del parásito y además ser donante no está contraindicado, por lo menos no en la Argentina y en algunos países tampoco, porque hay muy pocos donantes de órganos.
¿no? Entonces sí se puede hacer tratamiento, sí puede haber estos casos, pero si ustedes se dan cuenta, es una paciente, hija de otra paciente que es boliviana, ambas bolivianas, que son un caso clínico importante que ha sido publicado en un congreso internacional, ¿no? Entonces, estos son casos que en nuestro medio debemos tomarlos en cuenta, de los cuales nosotros seguramente vamos a aprender. ¿Quiénes pueden ser donantes? ¿Pueden ser donantes estos pacientes? Sí pueden ser donantes. ¿Quiénes no pueden ser donantes? No pueden ser donantes estos pacientes que tengan serología para Chagas positiva y quieran, obviamente, pacientes cadavéricos o donantes cadavéricos quieran donar corazón. Trasplante cardíaco no se acepta por obvias razones que conocemos y que ustedes ya han escuchado. Les comento que no puedo pasar la diapositiva. Voy a volver a compartir, por favor. Algo pasó que... A ver. Un participante quiere compartir al mismo tiempo, dice. Como que alguien quiso compartir pantalla y no me permite compartir ahora. No me permite compartir pantalla, porque alguien quiere compartir la pantalla. A ver, unos minutitos, doctora, voy a hablar con Giordano a ver si podemos hacer algo. Sí, Espérame un por segundito. favor. ¿Pueden ver Ya la está pantalla? compartiendo. Ahora sí, sí se ve. Gracias. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la lesión? Esto también es muy importante repasarlo. Ya lo vieron, pero es muy importante repasarlo. Vamos a ir por dos vías. Uno, la reacción inflamatoria inmune. Esta es una reacción que tiene el huésped a un agente extraño. Esta reacción inflamatoria inmune es una reacción alta, es una reacción severa, que se inicia en fase aguda y se produce, secundario a esto, depósitos de tejido fibrótico de forma crónica, a largo tiempo, y formación de granulomas. Los depósitos de tejido fibrótico van a alterar la función del órgano. El órgano ya no va a ser el mismo, va a tener áreas que no van a funcionar de la misma manera por la presencia de fibrosis. Y la formación de granulomas. Estos granulomas van a provocar por compresión disminución del aporte sanguíneo y esto va a provocar hipoxia en el órgano afectado y esto va a provocar alteración de su funcionamiento. Por otro lado, ciertas sustancias tóxicas del parásito que tienen trofismo muy específico por un sistema nervioso autónomo. Aquí va guiado lo que más adelante vamos a ir viendo. Lesión del sistema nervioso autónomo que va a producir alteración de velocidad de conducción de los estímulos eléctricos de la neurona al músculo, de la neurona a la fibra muscular. Esto va a provocar alteración del peristaltismo en tubo digestivo específicamente, que es lo que nos importa ahora. En una fase crónica, el parásito inicialmente va a evadir una completa erradicación. Sabemos que no se va a erradicar totalmente, ¿no? En los pacientes que van a ir a esta fase, no van a erradicar totalmente el parásito, pero se va a iniciar un equilibrio y este es un equilibrio asintomático antes de la fase crónica, una fase indeterminada en el
¿Cuál hay equilibrio? Ya no hay tanto proceso inflamatorio, ya no hay tanta reacción inflamatoria por disminución de la cantidad de parásitos. El proceso disminuye y hay un equilibrio. Va a existir una respuesta mediada fundamentalmente por interleucina 4 e interleucina 10. Este desbalance se va a perder en algún momento y la reactivación de la respuesta inmune inflamatoria con la polarización de un nuevo perfil de interleucinas va a suponer un inicio de fase crónica. En esta fase crónica, la respuesta, que es una respuesta inmune adaptativa, va a controlar parcialmente la infección y también va a participar en la patogenia de daño tisular, produciendo autoanticuerpos. Esa va a ser la principal lesión. Por acción de interleucina, en este caso 10, igual que la fase previa, e interleucina 17. Y además una actividad que es una actividad autotóxica de los linfocitos TCD8. Es decir, hay un desequilibrio a favor del parásito, pero lo que va a hacer es incrementar la actividad inmunitaria. En lo que respecta a lo que son los órganos abdominales, ¿qué vamos a ver en fase aguda? Sabemos toda la clínica, sabemos qué es lo que pasa, el cuadro de fiebre, artralgias, malestar general, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos la clínica bien descrita. Pero han mencionado también en fase aguda hay un hepatoesplenomegalia. Sí, puede presentarse, se presenta en la mayoría de los pacientes. ¿Cuál es el mecanismo de la hepatomegalia? Es un mecanismo inflamatorio. Una hepatomegalia de etiología inflamatoria por infección, en este caso por parásitos. ¿Y cuál es el mecanismo de la esplenomegalia? Es una hiperplasia inmunitaria. Una respuesta a la infección en fase aguda, en este caso por parásitos, como la tripanosomiasis. ¿Y qué pasa en la fase crónica? En la fase crónica, en el tubo digestivo tenemos dos órganos específicamente más afectados. En fase crónica, cualquier lugar del órgano digestivo puede afectarse, pero dos son los más afectados, son los que más se han estudiado, son los que más nosotros podemos ver en nuestra práctica clínica. Primero, el esófago. El esófago, que por recuerdo anatómico sabemos que mide entre 25 a 30 centímetros y tiene su cavidad interior es estrecha, tiene la forma de una hendidura y transversalmente mide entre 15 a 25 milímetros. Bien, datos muy importantes porque ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Histológicamente, ¿qué nos interesa? El esófago tiene capas. Entre las capas musculares, entre la longitudinal externa y la circular interna, tenemos un plexo, el plexo mientérico de Auerbach. 1. Entre la capa circular interna y la capa submucosa tenemos otro plexo, el plexo submucoso de Meissner. Esto es muy importante saberlo y muy importante recordarlos. Estos plexos están formados por redes neuronales, unas redes excitatorias que se encargan de la contracción del músculo y otras redes inhibitorias que se van a encargar de todo lo contrario, es decir, de la relajación del músculo. Veamos ahí y mantengamos esa imagen que es muy importante porque vamos a ver más adelante dónde está nuestra lesión. ¿Qué pasa con una esofagopatía chagásica? Fase crónica con lesión de órgano digestivo, en este caso esófago. ¿Qué nos refiere el paciente? El paciente nos va a referir principalmente disfagia. ¿Qué es la disfagia? La dificultad para la deglución. Pirosis, es decir, sensación de ardor por detrás del esternón. Regurgitación, es decir, paso anómalo de contenido gástrico hacia el esófago o de contenido esofágico hacia la boca. Singulto, que es llamado para nosotros comúnmente hipo. Puede haber dolor torácico, puede haber pérdida de peso, puede haber neumonía por microaspiración, pueden haber eructos también. Todos estos síntomas pueden ser referidos por el paciente. Y ustedes más adelante lo van a ver. Estos son síntomas inespecíficos. Yo no voy a decir, disfagia, esto es una lesión del esófago por Chagas, es una esofagopatía chagásica, un megaesófago, no vamos a ir por ahí. Pirosis, sí, seguramente está infectado por Chagas, no
¿no? Son síntomas que pueden estar presentes en muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, los síntomas por sí solos no nos van a guiar a un diagnóstico. Vamos a pedir estudios. Entre los estudios tenemos la radiografía de tórax, el esofagograma, la manometría esofágica, la endoscopía, etcétera. Son varios los estudios. Veamos estos estudios. Estas son radiografías de esófago. No sé si pueden ver mi cursor, ojalá que sí. ¿Qué es una esofagografía? La esofagografía es un estudio imagenológico en el cual el paciente toma un vasito de un contraste, un compuesto de bario, y le sacan radiografías. Y este compuesto de bario pinta todo el esófago y nosotros vemos las radiografías y vemos si hay alteraciones anatómicas en este esófago. Si vemos en la imagen A, tenemos un esófago normal. Si vemos en la imagen B, ustedes pueden ver que este esófago está dilatado en relación a nuestra imagen normal. Una imagen C, hay mayor dilatación del esófago. Y una imagen D, lo que nosotros llamamos un esófago sigmoideo. Es decir, el esófago pierde su motilidad, pierde su capacidad contráctil, el cuerpo del esófago pierde su capacidad contráctil y lo único que hace es dilatarse. Ustedes recuerdan las lesiones que se producen a nivel de los plexos, alteración de la unión neuronal muscular, no va a haber excitación, proceso excitatorio, el músculo se va a paralizar y el esófago se va a dilatar, no va a funcionar, no va a tener peristaltismo. Probablemente aquí, donde ven al final de la pintura blanca, el esfínter esofágico inferior puede tornarse normotenso o puede tornarse hipertenso. Es decir, mucho más estrecho, más fuerte, se cierran de forma más fuerte que un esófago normal. Bien, aquí vemos en la parte de abajo otra imagen de un esófago sigmoideo. ¿Qué hace un esófago sigmoideo? El esófago aparenta ser un colon sigmoide, tiene esa forma, es tortuoso, ya no es un tubo, es tortuoso, tiene una forma de una S. Y esto por la pérdida de su contractilidad. En la endoscopía, ¿qué vamos a ver? Un esófago dilatado. Todo el esófago va a estar dilatado. Podemos ver inclusive restos de alimentos retenidos en el esófago con una disminución de calibre a nivel del esfínter esofágico inferior. Esta disminución de calibre nos va a provocar lo que es la disfagia, ¿no? Es decir, el alimento se va a quedar a nivel del esófago o va a pasar con mucha dificultad. Bien, evidentemente vamos a hacer diagnósticos diferenciales que más adelante ustedes los van a conocer también los siguientes años, por ejemplo, neoplasias que pueden ser las causas de la sensación de disfagia, de pirosis, etcétera, ¿no? Y que la endoscopía nos va a revelar si hay otras lesiones que estén causando toda esta clínica que nosotros hemos visto. Bien, solamente como acotación. Hay una enfermedad que es un trastorno motor del esófago que se llama acalasia. Es el principal representante de los trastornos motores, es decir, alteraciones en la musculatura y en el movimiento, en las presiones de la musculatura del esófago, ¿no? Trastorno motor esofágico. La acalasia significa sin relajación. ¿A qué se refiere esto? A que el esfínter esofágico inferior, se pueden ver aquí en la imagen de la última parte pintadita de blanco, es decir, la última parte del esófago, el esfínter esofágico inferior, es hipertenso, es decir, se contrae muy fuerte, lo que va a evitar que el contenido descienda hacia el estómago. Es una falta de relajación. El esófago, el esfínter esofágico inferior no se va a relajar, va a mantenerse así hipertenso. El esófago no pierde inicialmente su contractilidad. El esófago hace todo el esfuerzo para que con sus movimientos pueda enviar el alimento hacia el estómago y tratar de vencer la fuerza del esfínter esofágico inferior. Pero el esófago en algún momento se va a cansar, va a perder fuerza y va a quedar débil y va a empezar a incrementar el calibre del esófago, ¿no? Es la esofagopatía chagásica, el megaesófago chagásico, es una pseudoacalasia.
Es decir, es muy parecido. Los hallazgos en esofagografía son muy parecidos, los hallazgos en endoscopía también son muy parecidos. La manometría, que es otro estudio, también es muy parecida. Pero en estos nuestros pacientes con Chagas, lo que nosotros vamos a tener es una serología positiva. Laboratorio positivo, que ustedes ya saben, 2 determinaciones de estudios diferentes que nos van a hacer un diagnóstico de positivo. Eso vamos a tener en estos pacientes. Y además vamos a saber y vamos a ver que la lesión está a nivel ganglionar de los plexos mientéricos, el plexo submucoso, del plexo de Auerbach, principalmente del plexo mientérico de Auerbach, más que del plexo de Meissner. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, la presencia de esta enfermedad ha sido evaluada en trastornos motores del esófago. Hay un estudio mexicano, otra historia de la vida real. Hay un estudio mexicano que se realiza en el año 2011 con 28 pacientes. Estos pacientes prácticamente son asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, alguno ha tenido alguna vez pirosis, alguno alguna vez dolor torácico, pero no con síntomas muy evidentes ni muy claros, pero sí sujetos con infección crónica por Trypanosoma cruzi, como dice el título del estudio. ¿Qué es lo que se ha visto en estos pacientes? Sin síntomas esofágicos, ninguno, o alguno muy pasajero que podía confundirse con un reflujo gastroesofágico, ¿no? Pero les han hecho estudios de manometría. ¿Y qué es lo que vieron? Que más de la mitad de los pacientes con enfermedad de Chagas, asintomáticos o oligosintomáticos, tienen alteración de la motilidad. En este caso, de 28 sujetos, 15 pacientes, más de la mitad, tienen algún tipo de alteración de la motilidad del esófago. Evidentemente, tiene que haber algún tipo de alteración de la motilidad del esófago por la lesión que se está produciendo. Entonces, un trastorno motor indeterminado, 5 pacientes. Esófago en cascanueces, 5 pacientes. Un esfínter esofágico inferior hipertenso, 3 pacientes. Una acalasia o una pseudoacalasia, 1 paciente. Y una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, 1 paciente. ¿Hay lesión motora en el esófago en los pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica? Sí. Probablemente estos pacientes van a evolucionar con el tiempo a lo que es una esofagopatía chagásica sintomática, y probablemente, no sé si todos, pero probablemente algunos por lo menos sí van a evolucionar a lo que es un megaesófago chagásico. Bien, tengan en cuenta todos estos datos porque después vamos a ver un caso clínico muy, muy bonito en relación a esta patología. La segunda parte del tubo digestivo que es afectada, o la segunda gradita, digamos, del tubo digestivo que se afecta, es el colon, la colopatía chagástica. Que en nuestro medio también lo vemos, no es que no veamos esta enfermedad, sí vemos esta enfermedad y les voy a ir contando cómo. Hay un estudio del año 2013, paraguayo, el cual reporta un recuento de células ganglionares en 10 pacientes con megacolon chagásico. ¿Qué es lo que se ve en este estudio? Hay una hipoganglionosis severa en el margen distal de la pieza operatoria del plexo de Auerbach. Otra vez, el plexo de Auerbach es mucho más lesionado que el plexo de Meissner. En el resto de las porciones los resultados fueron variables. Vamos a verlo enseguida. La distribución multifocal, es decir, de las áreas de aganglionosis e hipoganglionosis, es severa a lo largo de todo el segmento. Han operado estos pacientes. Estos pacientes tenían un colon largo. Esta es el estudio de colon por enema. El mismo contraste de vario, pero se aplica por vía rectal como un enema. Y el contraste va a pintar todo el intestino grueso y nos va a mostrar áreas de dilatación, principalmente en la región rectosigmoidea. Estas áreas de dilatación nos van a mostrar además que se han perdido las austras colónicas. ¿Ustedes recuerdan estas austras de colon? Miren, aquí se pierden. No hay pliegues, no hay nada. Es un tubo engrosado y liso, sin forma, que está a nivel rectosigmoideo.
Entonces, ¿qué es lo que vieron? Estos pacientes fueron operados, estos pacientes son operados, en los cuales hacen una cirugía para retirar el colon sigmoide, el colon afectado. Se llama sigmoidectomía. Dependiendo de cuán afectado esté el colon, si está más afectado hasta colon descendente, pues el cirujano hará la evaluación y retirará mayor porcentaje, mayor porción del colon, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que cuando retiraron este colon, que está dilatado, con paredes engrosadas, con pérdida de obstrucciones, en esta región, en la región distal, es donde se vio mayor hipoganglionosis, una aganglionosis o hipoganglionosis. Y estas células neuronales van apareciendo mientras más proximal sean. Se van haciendo más normales hacia arriba. Aquí no hay. Es decir, ya no hay una conexión neuromuscular, hay engrosamiento de la pared del colon, la dilatación del colon es importante, y mientras más va ascendiendo, las células ganglionares van apareciendo, hasta que seguramente son normales en segmentos que no están dilatados, en segmentos que no están afectados, ¿no? Eso es lo que nos dice el estudio el estudio de este doctor paraguayo. Bien, y esto es lo que se ve en las biopsias. Bien, esta es una tinción con hematoxilina y eosina. ¿Qué es lo que se ve en las biopsias? Aquí se ven células ganglionares. En una sigmoidectomía, en un retiro de este segmento afectado del colon, la parte más proximal, la parte de arriba, que cada vez se hace más normal, sí se pueden ver neuronas ganglionares. Y aquí, en la parte más distal, en parte de abajo, que está muy cerca al recto, no se ven células ganglionares, hay una aganglionosis, no hay unas neuronas ganglionares. Solamente hay una trama neuronal, pero sin células propias, sin neuronas ganglionares. Es decir, no hay estímulos neuromusculares que estimulen el movimiento de peristalsis, que estimulen el movimiento colónico en este caso. Y lo único que hace el músculo es ir creciendo de acuerdo al contenido que vaya teniendo. Y por eso, este intestino puede presentar complicaciones. Y dos tipos de complicaciones que son las más importantes y las más frecuentes también. Esta imagen es un vólvulo de sigmoides. Es decir, el intestino se ha dado la vuelta, se ha torcido en su propio eje y se está obstruyendo. El intestino hace este movimiento, se rota sobre su propio eje y se obstruye. Esta imagen que ustedes ven aquí es una imagen lineal entre aire, que es contenido del intestino, miren, muy dilatado el colon, y líquido. Se dice que es una imagen granos de café. Miren, este es el grano de café, es muy similar, ¿ven? Este es un vólvulo de sigmoides, es una complicación que nosotros vemos con frecuencia en pacientes con megacolon chagásico. El colon es largo, el colon es ancho y evidentemente en uno de los movimientos gira sobre su propio eje y queda ahí obstruido, queda ocluido. El paciente obviamente va a tener una distensión abdominal importante, va a haber timpanismo a la percusión, va a haber dolor, una catarsis negativa, eliminación de flatos negativos, mucho dolor, es una urgencia deber tratar a este paciente. Bien, entonces esta es una imagen que no deben olvidar, al igual que esta otra. ¿Qué es? Es un fecaloma, es una masa de heces. Estos pacientes además alteran, además de tener un colon grande, un colon ancho, un colon largo y ancho, un dolico-mega, un megacolon, alteran su sensibilidad. Son pacientes estreñidos, presentan catarsis cada 2 a 3 semanas inclusive, y van a presentar, sí, se ocluyen por esto, obviamente, ¿no? Es una masa, es un conglomerado de heces que van a obstruir el colon, miren, grande, van a obstruir el colon y
el paciente va a presentar síntomas muy similares al vólvulo, pero además vamos a tener otros hallazgos semiológicos que los van a aprender más adelante. Viendo esta radiografía decimos, tiene imagen en miga de pan. Miren, miga de pan, muy similar, ¿verdad? Estos son heces que están en colon, colon sigmoides, están obstruyendo el colon y son heces contenidas en este colon dilatado. ¿Cuál es el tratamiento de la patología de la colopatía chagásica con un megacolon chagásico? El tratamiento es quirúrgico, evidentemente. Mientras podemos resolver un vólvulo de sigmoides inicialmente por una endoscopía, sí, y lo podemos hacer, pero finalmente no vamos a resolver la patología, que es la enfermedad del colon agrandado. Eso no se va a resolver, el colon va a seguir grande y va a tener toda la posibilidad de volver a hacer la torsión sobre su eje y volver a tener todo el cuadro clínico. El tratamiento es quirúrgico. Aquí les muestro 2 piezas operatorias del instituto donde yo trabajo y en las que se pueden ver, miren, no hay pliegues, es casi liso, no es como este lado, este es el lado proximal, donde seguramente hay neuronas ganglionares por aquí. Sí, sí, ya se debe encontrar, pero por aquí no. Mientras más distal, más compromiso, ¿recuerdan? Aquí mientras más distal, más compromiso. Es un colon grande, es un colon, miren, engrosado, que ha sido resuelto con tratamiento quirúrgico. Otro caso de la vida real. ¿Por qué les traigo este caso ahora? Otra paciente boliviana. Y este caso es un caso que ha sido publicado en una revista española, una revista llamada Cirugía Española, el año 2016. Otra paciente boliviana. La enfermedad de Chagas no es propia de Europa, pero como hay tanta migración, entonces han tenido un caso de una paciente que viene de Bolivia, o que fue de Bolivia, 55 años de edad y que hace 20 años había sido operada por vólvulo de colon sigmoides. Varias veces ha tenido el vólvulo y la operaron. Ahora, después de 20 años, miren, hay estreñimiento, distensión abdominal, hay un megacolon, secundario a una enfermedad de Chagas, ya ha sido muy bien estudiada. Mala respuesta al tratamiento, le dan laxantes, con laxantes va una vez al baño a hacer deposiciones la paciente, y además los recursos económicos no le piden, no le facilitan tomar laxantes todo el tiempo, no tiene los recursos económicos para tomar laxantes de forma diaria o interdiaria para poder tener catarsis. Además de todos estos estudios, le hacen un estudio dinámico. En este estudio dinámico muestran la presencia de sensibilidad a los 180, es decir, ¿qué es lo que hacen? Llenan la ampolla rectal con líquido, con un globo inflado con agua. Con 180 cc hay alguna sensación de querer ir al baño, hay alguna sensación de malestar, presentan, pero la sensación de urgencia para evacuar intestino, a pesar de llenarse el globo casi con medio litro de agua, no se presenta. Es decir, no hay sensibilidad a nivel rectal. Es decir, las lesiones ganglionares, neuronal ganglionar está presente y es muy importante en esta región. Por lo cual deciden en esta paciente hacer una colectomía total más una anastomosis ileocecal. ¿Por qué han sacado todo el colon, una colectomía total? Porque todo el colon se veía dilatado, todo el colon estaba afectado en esta paciente. Y lo que unen es recto con ilion terminal. La evolución posterior de la paciente es favorable, hacen un control posoperatorio adecuado. La anatomía patológica muestra lo que yo les había mostrado previamente. Y nos dicen lo mismo, el estudio dice lo mismo, el tratamiento del megacolon chagásico sintomático es quirúrgico. Y se han estudiado muchas técnicas. Esta paciente ha recidivado. No se sabe cuál ha sido el tipo de cirugía previa, pero ha recidivado. ¿Hay probabilidad de recidivar la enfermedad a nivel de colon? Sí hay probabilidad. Y esto va a depender mucho de cuál sea la técnica más adecuada en el paciente para realizar la sigmoidectomía, la hemicolectomía, es decir, sacar el segmento sigmoide que está afectado, sacar el segmento izquierdo del colon que está afectado, etc. ¿Ya? Entonces, otro caso de otra boliviana fuera de nuestro país. Entonces, ¿qué es importante aquí? El compromiso digestivo es secundario a una reacción inflamatoria.
directa contra el parásito, que ya lo hemos visto, que se aloja en los plexos intramurales. La reacción inmune cruzada entre antígenos parasitarios y proteínas de superficie de las neuronas entéricas están comprometidas. Además, hay una reducción de unas células que nosotros lo hemos estudiado muy bien en histología, las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal son las células que van a intercomunicar ambos plexos para su adecuado funcionamiento. Pero estas células intersticiales de Cajal también van a estar afectadas y esta intercomunicación de los plexos también se va a romper. Hay otra lesión nueva encontrada en estas células. Estas células son muy importantes, son autónomas prácticamente y están en todo el tubo digestivo. Y lo que vamos a evidenciar también es una hipertrofia de las capas musculares y en la mucosa se va a producir una paraqueratosis. Todas estas lesiones, engrosamiento de la pared, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, ustedes ya saben, fármacos, costos, dosis, horarios, tiempo, resultados, etc. A quienes sí, a quienes no, ya lo han mencionado también previamente. Pero yo quiero hablarles sobre el Besnidazol, este fármaco, y me interesó indagar un poquito sobre si hay lesión hepática o no con este fármaco, con el Besnidazol. Con el Nifurtimox les comento que no hay muchas publicaciones sobre este fármaco y las lesiones hepáticas que pueda producir. Sí hay muchas publicaciones con el Besnidazol. ¿Y qué es lo que nos dice? Que se asocia con una elevación de las enzimas hepáticas. TGO, TGP, aspartato aminotransferasa, alaninoaminotransferasa también, como quieran llamarlas. Hasta un 10%. Esta elevación, pero es leve y es transitoria. Y no tiene síntomas acompañantes, no tiene ictericia. Entonces, no se han visto lesiones hepáticas severas por Besnidazol, felizmente. Entonces, si a mí me preguntan como gastroenteróloga y me dicen, mire, yo tengo esta paciente que está en esta fase y voy a iniciar tratamiento, yo le digo, controle las transaminasas, por favor, en exámenes de laboratorio secuencial. Seguramente no va, lo más probable es que este paciente no vaya a hacer ninguna lesión hepática, va a subir un poco las transaminasas, luego estas van a descender, no va a presentar ictericia. Si por algún motivo presentara ictericia, hepatomegalia o alguna reacción adversa, me llama. Pero lo más seguro es que no lo va a hacer, porque no se han visto casos específicos de daño hepático. Sí, leve incremento de transaminasas, después no más. Bien, vamos a pasar a lo que son los casos clínicos. Para esto lo vamos a hacer un poco más participativo. No sé si, Giordano, me puedes ayudar con esto. Y para ver quién levanta la mano y quién quiere participar, vamos a ver un pequeño caso clínico muy interesante que nos va a resumir todo el caso de enfermedad chagásica, principalmente fase crónica y lesión esofágica. Es una mujer de 39 años, que es procedente de Tupiza, con residencia actual en la ciudad de La Paz. No tiene antecedentes de enfermedades previas, familiares sin antecedentes patológicos tampoco. Y inicia ella refiriendo un cuadro más o menos de 3 años. Dolor en epigastrio. Como que arde, dice ella. Asocia ardor por detrás del esternón. Y sensación de que se llena después de comer, tiene un llenado atípico. Ha recibido múltiples tratamientos. Tratamientos para gastritis, tratamientos para enfermedad por reflujo gastroesofágico, y ningún tratamiento le ha dado mejoría. Una gastritis bien tratada, mejora. Un ERGE bien tratado y con buena dieta, mejora. Pero esta paciente ha recibido múltiples tratamientos y no ha tenido mejoría. Pero lo que más le llama la atención es que desde hace 2 meses presenta una disfagia, una dificultad para la deglución, que dice primero a los sólidos y luego incluso a los líquidos. Al examen físico no hay hallazgos patológicos de importancia y se le pide inicialmente unos laboratorios básicos, una biometría hemática, química sanguínea, un perfil hepático y todos dentro de rangos normales. Para quien quiera participar, ¿qué datos les llama la atención en esta historia que les presento?
por 5 puntos. Vamos, chicos, Por 10. participen. La disfagia, doctor. Ya, la disfagia. Bien, ¿qué dato más le está perfecto? ¿Qué dato más les llama la atención? Doctora, también puede ser que haya recibido múltiples tratamientos Ya y ahí recibió, hay que ver que recibió tantos. ya, ella recibió de todo, recibió omeprazol, recibió ranitidina, recibió metoclopramida, recibió domperidona y ningún tratamiento la mejoró. Maciel Calla, ¿qué dices? ¿Qué más te llama la atención en esta paciente? Disfagia, estoy muy de acuerdo. Bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Algún otro dato más? Maciel. Maribel Apasa. ¿De dónde viene ella? Vive en La Paz, pero ¿dónde vivía antes? ¿De dónde procede? Creo que decía Tupiza, doctor. De Tupiza. De Tupiza. Un dato muy importante. Otra vez no puedo cambiar diapositivas, les cuento. Bueno, un dato muy importante, que ella procede de Tupiza, que es uno de los lugares, sobre todo el área alejada de Tupiza, en los que hay muchos casos de esta enfermedad. No sé si me ¿No pueden puedes ayudar pasar? otra vez. A Otra ver, vez pasa la diapositiva. ok, a ver un minutito. Ya sé qué vamos a hacer aquí. Denme un minutito, por favor. Ahora sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Gracias. Y el cuadro clínico, ¿no? Evidentemente tenía síntomas. Probablemente ya había ahí un trastorno motor esofágico, como hemos visto en los casos que se han reportado en México. Ya había algún trastorno motor esofágico que le estaba dando síntomas inespecíficos. Tal vez aquí faltaba preguntarle algo que siempre nos enseñan, ¿no? ¿Usted conoce la vinchuca? Y le ha picado la vinchuca. ¿Su mamá tuvo Chagas? Aparentemente no, según este caso, ¿no? Pero tal vez nos faltaba indagar un poco más. Bien, vamos bien. ¿Qué estudios les solicitan? Ya hemos visto qué estudios podemos solicitar, qué podemos hacer, qué estudio, o cómo nos guiamos a nuestro diagnóstico. Ya tenemos los datos que nos llaman la atención, de dónde viene, cuadro clínico, estado de la paciente. ¿Qué estudios les solicitan? Aquí en una de las respuestas en el chat dicen Gracias. tomografía. Tomografía. En el hospital donde estás es un hospital de segundo nivel y no tienes tomógrafo. ¿Otra persona, alguna otra idea? Pueden utilizar también el chat. Esofagografía. Ya, me gusta más. Empezamos con una radiografía de tórax y una esofagografía. Muy bien, y en la esofagografía que se ve un esófago dilatado. Perfecto. ¿Algún estudio más?
Sí, yo le pido una endoscopía, porque recuerden que tal vez voy a ver alguna otra lesión, voy a buscar algo más, perfecto. Una endoscopía aquí, en la parte de arriba tenemos unas imágenes normales del esófago. La primera, un calibre normal, un esfínter esofágico inferior normal, y miren en la última imagen, un esfínter esofágico inferior bien estrecho. Y en la imagen del medio de abajo, un esófago dilatado. Y en una primera imagen, miren, contenido, restos de alimentos en el esófago. Un esfínter esofágico estrecho, esófago dilatado. Este esfínter no permite el paso de contenido alimentario y se queda en el esófago. Bien, tenemos más datos de que algo está pasando en el esófago, algo no está bien, está dilatado, el esfínter esofágico inferior puede, en este caso sí lo está estrechado, está disminuido en su calibre e inclusive puede haber restos de alimentos en el esófago. Evidentemente este estudio no lo vamos a tener en un hospital de segundo nivel y probablemente necesitemos hacer mucho esfuerzo para conseguirlo en un hospital de tercer nivel o de forma privada, pero lo tienen que conocer, aunque sea por nombre. Es un estudio llamado manometría. La manometría nos mide las presiones. ¿Qué es lo que va a reportarnos esta manometría? Las presiones sobre todo las mide en esfínter esofágico superior, en cuerpo y en esfínter esofágico inferior. Y además califica el tipo de peristaltismo que tiene el cuerpo del esófago. ¿Qué es lo que nos reporta? Una presión del esfínter esofágico inferior de 45 milímetros, casi en el límite, una aperistalsis, el cuerpo del esófago no se mueve. Recuerden por qué, no se mueve. Un esfínter esofágico superior con presión normal. Eso nos va a reportar la manometría. Y obviamente, con lo que deberíamos haber empezado, con lo que le pido primero, por todos los antecedentes que tengo, son estudios de laboratorio. Una prueba, se le ha pedido a esta paciente una prueba de ELISA y la prueba de hematoaglutinación indirecta, que le decimos HAI nosotros, que han salido positivas. 2 pruebas positivas para Chagas, diagnóstico. Más los otros hallazgos, es un esófago lesionado por enfermedad de Chagas, Chagas en fase crónica. Por este estudio deberíamos haber empezado, y mientras vayamos a tener los resultados, pedir la radiografía de tórax, la esofagografía que mencionaron, la endoscopía, y si hay posibilidad, llegar a una manometría. Pero si tenemos esto y tenemos una esofagografía, ya prácticamente tenemos el diagnóstico hecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros inicialmente? Para mejorar un poco en pacientes que tengan un esfínter esofágico inferior hipertenso, un esfínter esofágico inferior que no se abre, podemos hacer inicialmente un tratamiento endoscópico con dilataciones, solo para que lo conozcan. Se pasa por el endoscopio un tubito, un alambrito, que tiene un globo en la parte distal, y este globo se va inflando, y lo que va haciendo es dilatando el esfínter esofágico inferior. Esto va a provocar ruptura de las fibras de la capa mucosa submucosa, incluyendo las fibras musculares a nivel de esfínter esofágico inferior, y va a permitir que la paciente pueda comer, pueda alimentarse. Seguramente no va a ser un tratamiento definitivo, no lo va a ser. Probablemente esta paciente vaya a ir a un tratamiento quirúrgico definitivo, sí, dependiendo de la evaluación quirúrgica y otros datos más. Pero inicialmente le va a permitir a la paciente alimentarse, porque recuerden que esta paciente no toleraba ya ni líquidos, ¿verdad? Tenía una disfagia importante que ya no toleraba ni líquidos. Entonces, este tratamiento inicial puede ser acertado para la paciente. Son casos que nosotros vemos de forma diaria, no diaria, de forma más frecuente que en otros países. Son casos que nosotros tenemos que estudiar. La disfagia por esta o diversas causas sí se presenta. Hay algo que debemos diferenciar en el colon, que es el dolicomegacolon de altura. En la altura también hay pacientes con colon aumentado de tamaño. Sin embargo, en estos pacientes también tenemos que hacer exámenes de laboratorio para diferenciar si es altura o es Chagas. En estos pacientes tenemos que preguntar de dónde viene, dónde vivió, dónde estaba su mamá, si su mamá tuvo alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que nuestra historia clínica, nuestra evaluación de criterios, según a los conocimientos que ahora vamos teniendo, se van informando para llegar a los mejores diagnósticos y tratamientos que podamos dar a nuestros pacientes. Evidentemente, la prevención y la promoción son otro tema muy importante, que creo que incluso pueden ser otro tema de presentación, porque ya esto puede y debe darse más a un nivel, creo yo, gubernamental, de prefectura, etcétera, el control de triatomina.
¿no? Que es muy importante en nuestro medio para disminuir pues estas patologías que nosotros podemos ver tanto en corazón, principalmente crónicas, como en tubo digestivo. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, en este momento vamos a pedir, por favor, que los estudiantes puedan poner sus preguntas, ya sea en el chat, o también pueden levantar la mano para que puedan hacer las preguntas. Por favor, a ver, veamos si es que hay preguntas y pedirle a la doctora Geraldine Ramos que por favor pueda disipar las dudas que tengamos en esta mesa redonda. Por lo pronto, yo tengo una pregunta, doctora Ramos. Habíamos hablado, si leí el mismo artículo que usted leyó con respecto a que a pesar de ser oligoasintomáticos y a pesar de tener muy poquitos síntomas con respecto a la enfermedad, estos pacientes con Chagas pues tenían problemas de motilidad a nivel del esófago a partir de la manometría. Pero quería saber y me llamó la atención el tema de los esófagos en cascanueces. O sea, ¿a qué se refiere con ese tipo de esófagos en cascanueces? Hay que prenderle el micrófono un minutito. Perdón, es un trastorno de la motilidad del esófago muy poco frecuente, en el cual van a haber segmentos de hipomotilidad y segmentos de hipermotilidad. Y el esófago va a ser esto, dilatado, no dilatado, dilatado, no dilatado, dilatado, no dilatado. Entonces, este esófago va a tener unos criterios específicos de diagnóstico en la motilidad. Y como pudiste ver en uno de los casos, sí, en uno de los casos de los pacientes que han sido estudiados en México, en estos poquitos casos, ha tenido un trastorno motor esofágico de tipo de esófago en cascanueces, ¿no? Entonces había una alteración. Yo creo que ya la alteración en este tipo, en este paciente específicamente ha sido segmentaria, ¿no? Y había dilatación segmentaria secundaria, evidentemente a la lesión neuronal que tenía, ¿no? Y que seguramente más adelante va a ser un esófago que no va a presentar movimientos peristálticos. Muy bien, muchas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta. Nos están animando a preguntar. Ha quedado todo muy claro, creo. Creo que sí. Espero que sí. Bueno, primero yo quiero agradecer a la doctora Geraldine Ramos porque ha acudido a la invitación y definitivamente ha sido una brillante exposición. La verdad me alegra mucho de tenerla como colega y realmente yo sé que el Centro Gastroenterológico Boliviano Japonés, pues es un lugar de referencia y prácticamente nos llegan pacientes de todas partes y muy complicados con respecto a esta patología. Entonces, en realidad, la experiencia que tenga y todo esto lo tienen que tomar muy en cuenta porque prácticamente, pues es un lugar de referencia y estos pacientes, a pesar de que en otros lugares no hay la enfermedad de Chagas, en realidad es una enfermedad olvidada, es una enfermedad de la pobreza también, por todo, ¿no? Lo que implica incluso el tener los triatominos en casa y etcétera, pues obviamente es un gusto tener a una expositora como usted y realmente le agradezco mucho la exposición. No sé si la doctora Rodríguez tiene algunas palabras, yo les cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Doctora Geraldine, a ver, decirle que nos ha brindado una charla muy interesante, didáctica, sobre todo muy enriquecedora, y la felicito de verdad. Me gustaría interactuar más con usted para aprender. Deseo que los estudiantes hayan disfrutado de la charla y bueno, gracias por su tiempo, gracias por preparar esta charla para nuestros alumnos y un gusto conocerla.
Que esté bien, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias doctora Rodríguez, doctora Castañares, para servirles, para cuando ustedes quieran. Yo también seguramente aprendería mucho de ustedes. Profesora doctora Rodríguez, y bueno, para los estudiantes también, para cuando quieran, saben dónde encontrarme. Ahí estoy en mi instituto todas las mañanas y para servirles y seguir adelante, ¿no? Para todos, tanto docentes como estudiantes, a pesar de los tiempos adversos que nos han tocado vivir en estos tiempos de virtualidad, de enfermedad y demás, pues hay que seguir actualizándose, hay que seguir superándose, hay que seguir aprendiendo más cada día. Claro Bueno, que sí. muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias.